Hola, mi nombre es Adriana y te doy la bienvenida a mi canal. En este tutorial te enseño paso a paso cómo hacer esta pulserita en el telar. Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Dale like y comparte. Y dicho esto, vamos a empezar la segunda parte del set de la pulsera infinito que os dije. Y hoy este es el set, ¿vale? Y hoy vamos a hacer esta pulserita. Que esta pulserita es de 3 filas y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer esta pulserita. Es una pulsera muy bonita, muy finita y la verdad que combina mucho con las otras dos. Os enseñé en el anterior tutorial y os dije que vamos a hacerlo en 3 partes, ¿vale? Así, mirar qué monada. Tengo yo una roja aquí, así quedaría. Y como esta grande, la de infinito, la hemos empezado en color rosa, vamos a seguir con los mismos colores, ¿vale? Yo aquí la tengo en color vino y dorado. Y la que hemos empezado, la primera parte, la tengo en color rosa y plata, ¿vale? Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer esta pulserita. En el telar tenéis que poner 3 filas de color trenzado, de color rosa, de 18 milímetros, que yo uso este. Es un hilo trenzado, ¿vale? De 18 milímetros. Y vamos a necesitar los miyukis de 1,5, ¿vale? En color rosa y en color plata. Luego vamos a necesitar un poquito de pegamento, 2 cierres finales que hoy vamos a usar de 5 milímetros, ¿vale? Un cierre langosta y 2 argollas, ¿vale? 2 argollitas. Yo he usado una aguja de 12 y en la aguja he puesto el mismo hilo trenzado de color rosa, he puesto 2 metros de hilo. Y por supuesto vamos a necesitar una tijerita. Con esto ya tenemos los materiales y ahora vamos a ver cómo hacer esta pulsera. Como podéis observar, en los anteriores modelos, aquí en los bordes solíamos poner hilo chino, ¿vale? Os dije en el anterior tutorial que solamente la pulsera de infinito, la grande, digamos, la vamos a hacer con bordes. Esta la vamos a hacer sin bordes, porque como es finita, no vamos a poner bordes porque entonces nos abulta mucho. Tenéis que dejar entre el telar y desde donde vais a empezar a hacer la pulsera unos 7-8 centímetros. Vamos a pasar la aguja por el primer hilo por debajo y aquí hacemos 2 nuditos. Dejar en la parte izquierda 40 centímetros de hilo y hacéis 2 nudos aquí. Vamos a hacer 1 y
2. Pasar el hilo sobrante de 40 centímetros por detrás del telar para que no os estorbe y vamos a enfilar la primera fila. La primera fila la vamos a enfilar de 3 rocallas de color plata y vamos a pasar por debajo de todos los hilos, meter cada rocalla en cada fila, estiramos despacio del hilo, ¿vale? Para que las rocallas no se nos salga, así despacito, y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos del hilo y aquí tenemos la primera fila. Seguimos enfilando 2 de color rosa y terminamos con una blanca. Este modelo es muy fácil de hacer. Cada vez que hacemos una pulsera, digamos que la que más complicada ha sido la primera. Estas dos, esta que vamos a hacer hoy y la siguiente tiene 2 filas, todavía más fácil, para que lo tengáis en cuenta. Seguimos enfilando 3 rocallas de color plata. Pasamos, como siempre, por debajo de todos los hilos, estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Ya veréis cuando vamos a terminar el modelo qué bonito va a quedar. Seguimos enfilando una plata y terminamos con 2 de color rosa. Volvemos a pasar. Si os dais cuenta, mirad, aquí hemos empezado con 3 de color plata. Hemos puesto una plata abajo y ahora la plata de abajo la vamos a subir arriba. Y así vamos a seguir durante todo el modelo. Ya os digo que es muy fácil de hacer. Ahora sí, el tutorial va a ser muy cortito porque yo no voy a estar haciendo toda la pulsera y os enseño cómo empezar el modelo y tenéis que seguirlo. Seguimos enfilando 3 de color plata, pasamos, estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Seguimos con la siguiente fila, que aquí ya es empezar otra vez de nuevo con 2 rosas y una plata. Aquí las tengo. Pasamos así, estiramos del hilo y volvemos. Ahora nos tocaría la siguiente fila, que es 3 de color plata, y ya os digo que es un modelo muy fácil de hacer. Aquí tengo las 3 de color plata, ¿veis? Pasamos y volvemos. Si queréis que el set de la pulsera infinito sea más gordito, entonces usar los Miyukis de 2 milímetros. A mí me gusta así finita y yo estoy usando los Miyukis de 1,5.
Ya hemos hecho el segundo, nos tocaría ahora el tercero. Una plata y dos de color rosa. ¿Veis? Así. Aquí las tengo. Pasamos. Y volvemos por encima, ¿vale? Y medio de las rocallas. Voy a hacer una fila más aquí, que voy a enfilar 3 rocallas de color plata. Estiramos y volvemos. Yo voy a parar aquí porque es este modelo, seguir los pasos de atrás, y esto es todo en el modelo de esta pulserita. Entonces tenéis que medir. Yo esta pulsera la he hecho de 15 centímetros o 14 y medio. Tenéis que medir cuando llegáis a 14 y medio o a 15, dependiendo. Esta es para una pulsera de 16 centímetros, que ya sabéis que yo la mayoría de las pulseras las hago de 16 centímetros. Entonces no os puedo decir cuánto es el modelo, porque yo lo que he hecho lo he medido, y sin cierres yo tengo aquí 14 y medio. Entonces tenéis que daros cuenta de que los cierres, en cada cierre os come 5 milímetros, ¿vale? Luego tenéis las argollitas y tenéis que calcular. Dicho esto, yo os dejo para que terminéis el modelo y os veo al final del vídeo para ver cómo se cierra esta pulserita. Aquí estoy al final de la pulserita. Mirad, yo he terminado con lo mismo que he empezado, ¿vale? Que sería 3 de color plata. Entonces yo tengo aquí 14 centímetros de largo, y vamos a ver cómo cerramos esta pulsera. Hacemos la última fila y aquí vamos a hacer 2 nuditos, ¿vale? Pasamos por debajo y hacemos un nudo, y voy a seguir haciendo el segundo, así. Una vez que ya hemos hecho los 2 nudos, vamos a poner el hilo en 2, como de costumbre, ¿vale? Así. Lo ponemos en 2 y vamos a hacer las olitas del mar, como yo les llamo. Pasamos la aguja por la primera fila por debajo, por encima de la segunda, por debajo de la tercera, y salimos encima. Estiramos y el hilo nos sale por encima, tenemos que pasar por debajo. Lo mismo por debajo del primer hilo, por encima del segundo, por debajo del tercero, y salimos encima. Estiramos. No os preocupéis por este hilo que se queda aquí, ¿vale? Porque luego lo vamos a cortar. Y seguimos pasando y haciendo este tejido hasta que vamos a la anchura del cierre final, que son los 5 milímetros que tenemos del ancho del cierre. Yo siempre os digo que nunca voy a cortar este hilo, cuidado de no cortar los demás. Siempre os digo que yo no suelo contar las filas,
Yo lo que hago es medir cuando yo veo que tengo la anchura del cierre, lo mido así y entonces voy a seguir pasando hasta que me hago el ancho del cierre. Sigo pasando por debajo, por encima, por debajo y por encima. Por debajo, por encima, por debajo y por encima. Ahora voy a medir a ver si tengo el ancho, con lo cual, mirar, yo ya tengo el ancho, no sé si se puede ver bien, pero creo que sí, ¿veis? Así. Y ahora voy a hacer un nudito en cada lado. Voy a pasar la aguja por la primera fila por debajo, hago en la parte derecha un nudo y me voy a la parte izquierda, sigo pasando lo mismo por debajo, por encima, por debajo, por encima, me sale el hilo encima y aquí me paso otra vez por el primer hilo por debajo y me hago otro nudo. Y como bien sabéis, ahora voy a pasar 4 veces con el hilo de arriba a abajo, ¿vale? Una, de abajo a arriba 2, de arriba a abajo 3 y de abajo a arriba 4. No voy a hacer más que 4 porque es una pulsera muy finita y no nos hace falta más. Cortamos y lo que hemos hecho en este lado ahora vamos a hacer en este otro. Aquí ya no hace falta hacer nudos porque ya tenemos al principio de la pulsera ya tenemos nudos. Entonces ponemos el hilo en la aguja, luego ponemos el hilo en 2, así, ¿vale? Y empezamos a tejer lo mismo. Una vez que ya hemos terminado aquí también lo mismo que hemos hecho en el otro lado, ahora nos tocaría poner un poquito de pegamento. Yo voy a poner tanto por encima, le doy así la vuelta un poquito y voy a poner por debajo también, tanto en un lado como en el otro. Si no tenéis un pincel así, lo podéis hacer con un palito de madera o con lo que tengáis por casa. Y ahora, como mi pegamento es del que se seca rápido, lo que sí voy a hacer, voy a cortar. Voy a cortar justo detrás de donde he terminado de tejer, tanto de un lado como del otro. Y ahora lo que voy a hacer, voy a poner los cierres, dejar 1 milímetro, ¿vale?, entre las rocallas y desde donde vais a agarrar el cierre. No os he dicho al principio, que se me ha olvidado, tenéis que tener 2 alicates, ¿vale?, que ahora nos van a hacer falta para ayudarnos de ellos. Aquí lo vamos a apretar tanto en el medio como en las esquinas, tanto en un lado como en el otro. Aquí también me voy a poner este otro cierre. Intentar ponerlo lo más recto posible. Yo, por ejemplo, no lo he puesto muy recto.
Ahora os digo que dejáis 1 milímetro entre el hilo y las rocallas para que cuando apretemos no se nos doblen las rocallas. Y ya tendría la pulserita. Mirad qué monada y qué bonita ha salido. ¿Veis? Luego la vamos a probar con la otra. Y aquí ahora voy a coger el cierre langosta y una argolla. Me abro un poquito la argolla y voy colgando, ¿vale? Creo que ya todos sabemos poner una argollita y el cierre, pero yo lo explico. Cerramos y ya lo tendríamos en este lado. Ahora voy a poner en el otro lado la argolla, me la voy a abrir un poquito y voy poniéndola. Ahora cierro y ya lo tengo en este otro lado también. Y digamos que ya estaría la pulserita. Y mirad, qué bonito queda ahora las dos. La voy a poner así para que podáis ver. Y nos faltaría una que en el siguiente tutorial la vamos a hacer la más chiquitita, ¿vale? Mirad. Qué monada, me gusta mucho en color rosa para el verano. Y bien, llegando aquí no me queda más que daros las gracias por estar aquí, por ver mis tutoriales. Un saludo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente tutorial.